¿Qué tal, Stephanie? ¿Qué tal, Tatiana? ¿Qué tal, Stephanie? Nicole, buenos días. Somos 31. Creo que comenzamos, no hay problema. A ver, comenzamos, ¿no? ¿Está bien? Bien, chicos. ¿Comenzamos o no comenzamos? ¿Ya están listos? ¿Lápices y papel? 25 ya. Listo, comenzamos, no hay problema. Chicos, semana número 10. Tema del día de hoy, calor y temperatura, ¿no? A ver, temas correspondientes al tema de termodinámica. Recuerda que termodinámica está separada en varios temitos o subtemas. La parte de máquinas térmicas no la vemos actualmente, no las vemos en física. Antes se veía mucho, pero actualmente ya no. Solamente se ve la parte de calor y temperatura. Se puede decir la parte más aplicativa, más directa, de básica, ¿no? Entonces vamos a ver el día de hoy concepto de temperatura y calor. Comencemos. Conceptos básicos. Calor. Ante esto, importante esto. Calor, forma de energía que se transmite debido a la diferencia de temperaturas. El calor simplemente es una forma de energía que se transmite de un cuerpo a otro debido a una diferencia de temperatura. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tengo dos cuerpos? En este caso, creo, si no me equivoco, son dos líquidos, uno de mayor temperatura y uno de menor temperatura. Como hay una diferencia de temperaturas entre ambas, lo que va a ocurrir es que va a generarse una transferencia de energía en forma de calor. Y recuerda que siempre lo hace el que tiene mayor temperatura al que tiene menor temperatura. El de mayor al menor le da calor, le va a dar calor, ¿no? Y esto va a ocurrir hasta que ambos cuerpos lleguen a un equilibrio térmico, pues, ¿no? Un equilibrio. Lo vamos a ver más adelante. Pero simplemente eso, ¿no? El calor es una forma de energía que se transmite de un cuerpo al otro debido a la variación o cambio de temperatura. Listo, chicos. Siempre el de mayor le da al de menor. El mayor da y el menor recibe calor, ¿no? Temperatura, propiedad de un objeto, la cual indica qué tan caliente o qué tan frío está respecto a un patrón de referencia establecido. Mira, la temperatura básicamente es un comparativo, ¿no? Acá nos menciona, es un comparativo de qué tan caliente o qué tan frío está respecto a otro cuerpo. Y creo que a algunos les ha pasado tal vez esto, ¿no? Por ejemplo, para que tu mamá, tu abuelito, un familiar identifique si estás con fiebre, sin usar termómetro, lo que hacen es agarrar tu frente, agarrar tu frente, y luego ellos se lo colocan también en la frente. Es decir, comparan la temperatura que tú tienes respecto a la de ellas mismas, ¿no? Para que puedan saber si tienes mucha temperatura o poca, ¿no? Entonces, básicamente es lo que menciona la temperatura aquí, ¿no? Nos indica qué tan caliente o qué tan frío está un cuerpo respecto a otro. Ahora, existe otro concepto, existe otro concepto que también que nos da una idea más clara de lo que es la temperatura. Y quisiera que la notes porque no voy a escribirla.
La temperatura, chicos, es una cantidad escalar que nos indica la agitación molecular que tiene un cuerpo. Eso viene a ser la temperatura, ¿no? Cantidad escalar que nos indica la agitación molecular que tiene un cuerpo. Y con ese concepto nos quedaría un poquito más claro, eh, el concepto de temperatura y por qué ciertas temperaturas son tan altas o tan bajas respecto a la agitación molecular. ¿Listo? Por ejemplo, a ver, díganme ustedes, ¿a qué temperatura, para el agua, vamos a para el agua, a qué temperatura el agua hierve? ¿A qué temperatura el agua hierve? A ver, escribimos, chicos, vamos. Comenten. ¿A qué temperatura el agua hierve? No temperatura es 100. Dice. Yo te consulto. Cuando el agua hierve es porque está en estado gaseoso. Dime, ¿cómo están sus moléculas? ¿Cómo están sus moléculas cuando el agua está a 100 grados de temperatura? Agitadas, ¿cierto? Moléculas agitadas, dispersas, dice por ahí Edwin. Piero también dice agitadas, Estefan agitadas, Ángelo excitadas, ¿no? Dispersas, agitadas, ¿no? Excitadas. Exacto, ¿no? Entonces, cuando está en estado gaseoso el agua, las moléculas están más agitadas. Por eso tiene mucha temperatura, pues. Mucha temperatura. En cambio, cuando el agua está en estado sólido, sus moléculas no están muy agitadas, no están muy dispersas, no están muy excitadas. Porque el agua en estado sólido está a una temperatura de cero o bajo cero, ¿cierto? Entonces, ¿te das cuenta cómo la temperatura nos indica cómo es la agitación molecular del cuerpo? Si tiene mucha temperatura, sus moléculas están muy agitadas. Si tiene poca temperatura, sus moléculas están poco agitadas, poco dispersadas. ¿No? Entonces, básicamente la temperatura lo que hace es medir la agitación molecular que tiene un cuerpo. A mayor temperatura, mayor agitación. Esto no te olvides, por favor, de eso. Luego, tercer concepto, equilibrio térmico. Estado final de igual temperatura que alcanza un sistema en interacción térmica con otro. Esto es justo lo que mencionamos al inicio, ¿no? Cuando dos cuerpos interactúan, uno de ellos le da calor al otro, obviamente el que tiene mayor temperatura le da al otro, pero llega a un punto donde ambos mantienen la misma temperatura, donde ambos llegan a la temperatura llamada temperatura de equilibrio, llegan a un equilibrio térmico. Esto ya es lo que observas en esta gráfica, ¿no? Notarás que el estado inicial tenemos dos cuerpos A y B, el de A tiene mayor temperatura que el de B. Al ponerse en contacto, se genera una transferencia de energía en forma de calor, ¿listo? Y llegan ambos al equilibrio térmico, donde ambas temperaturas, ¿cómo son? Iguales, chicos, iguales. ¿Listo? Eso nada más. Ese es el equilibrio térmico. Es cuando ambos cuerpos ya pueden convivir con la misma temperatura. No se genera ningún tipo de transferencia de calor porque ambos ya tienen la misma temperatura. Cuarto concepto básico, ley cero de la termodinámica. ¿Qué nos dice por aquí? Los sistemas naturales tienden hacia el equilibrio térmico con el medio que los rodea. Es lo que ocurre siempre. Siempre que tú tengas un cuerpo, por ejemplo, muy caliente o muy frío, lo que hace el cuerpo es tratar de poder equilibrar su temperatura con el entorno que lo rodea, con el medio ambiente. Por ese motivo, cuando tú tienes el cuerpo muy caliente, luego en un cierto tiempo tu cuerpo cambia su temperatura, reduce su temperatura. Y si tu cuerpo está muy, pero muy frío, luego en un momento trata de cambiar su temperatura para equilibrarse con el medio ambiente. Siempre va a ocurrir lo mismo. El cuerpo siempre trata de mantener un equilibrio con el medio ambiente que lo rodea.
¿Listo? No te desvíes, por favor. Esa es la ley cero de la termodinámica. Luego menciona por ahí, ¿no? Si dos sistemas A y B se encuentran cada uno por separado en equilibrio térmico con un tercer sistema C, entonces A y B se encuentran también en equilibrio térmico entre sí. Bueno, simples deducciones, ¿no? Si A y B están en equilibrio, no, disculpa, si A y C están en equilibrio térmico con A y C están en equilibrio térmico y A y B y C también están en equilibrio térmico, es como si yo dijera, ¿no? A y C son iguales y B y C son iguales. Por deducción, A con B también deben ser iguales, ¿no? Entonces, A con B también están en equilibrio térmico, chicos. Este es equilibrio térmico. Porque recuerda que estar en equilibrio térmico es mantener la misma temperatura, básicamente. No importa la cantidad, ¿no? Si mantiene la misma temperatura, podemos decir que está en equilibrio térmico. Ahora sí, esto es importante. Escala de temperatura. Habíamos dicho que la temperatura mide la agitación molecular, ¿cierto? Pero hay varias formas de medir esa agitación molecular y lo hacemos a través de las escalas de temperatura. Por ejemplo, dice por aquí, hay tres escalas comúnmente usadas para medir la temperatura: la escala Celsius, la escala Fahrenheit y la escala Kelvin. En cada una de ellas se usa una serie de divisiones basadas en los puntos de referencia. Ya, a ver. Al inicio las escalas de temperatura se hacen en base a números de referencia, puntos de referencia. Por ejemplo, el punto de ebullición del agua, el punto de congelación del agua, ¿no? Los primeros termómetros, se generaron a partir de eso, de puntos de referencia, como el del agua en ebullición y congelación del agua también. ¿Listo? Yo te consulto. Yo acá veo solamente tres escalas de temperatura. Dime, yo sé, yo trabajé con cuatro. A ver, dígame ustedes, ¿cuál sería la cuarta que no está presente aquí? A ver, ¿alguien por ahí? ¿Centígrados? No, Piero. Freud, Angelo, me dice Ranking, Tatiana. Excelente, chicos. Tenemos al Celsius, Fahrenheit, Kelvin y antes teníamos al Ranking, que era una R, pero actualmente ya no se trabaja con eso, ¿no? Profe, ¿qué ha pasado? Mira, al inicio eran cuatro, ¿viste? Hasta que yo conocí, no, eran cuatro. Dos primeras, que eran Celsius y Fahrenheit, eran escalas relativas, y las dos últimas eran absolutas. ¿Por qué relativas? Porque eran en base a puntos de referencia, ebullición del agua y comparación del agua. Puntos de referencia para alguna sustancia. Y en cambio el Kelvin no usaba ese punto de referencia, ¿no? Y Rankin tampoco. Pero recuerda algo, no pueden haber dos absolutas, ¿no? Básicamente una debe ser absoluta. Por lo tanto, por falta de uso de alguna manera, se dejó usar o dejó de tomarse en cuenta Rankine y se usó como escala absoluta solamente Kelvin. Ahora, por ahí menciona Piero algo, ¿no? Centígrado, dice. Tal vez tienes esa confusión, Piero, porque, dígame, ¿qué temperatura es la que se usa más aquí en Perú? ¿Qué escala de temperatura es la que se usa más acá en Perú? El Celsius, ¿sí, no, Iván? Claro, Sergio, claro, muy bien, Estefan. Efectivamente, chicos, el Celsius es la que se usa más acá en Perú. Pero dígame, ¿no han escuchado ustedes que en la televisión o en algún lugar dicen grados centígrados? Hoy está haciendo mucho calor, estamos a 40 grados centígrados. ¿Han escuchado eso, sí o no? Claro, ¿cierto? Y también lo he escuchado muchas veces. Pero yo te consulto algo. Está mal usado, ¿sí? Porque la gente debería decir 40 grados Celsius, 20 grados Celsius.
A ver, dice Giovanni. Claro, Giovanni, no aprendas. Ranking no existe. El ranking no existe. Hasta solamente existen tres. Recuerda que nosotros nos basamos a un sílabus. Y eso es prácticamente ley para nosotros. Si el sílabo te dice que solamente hay dos, tú haces caso al sílabo, solamente dos. Si el sílabo te dice que no consideras ranking, no consideras ranking. Dios, no se olvide, por favor, ¿ya? Ahora, como te mencionaba, ¿no? La gente usa mal el concepto de grados, ¿no? Dicen grados centígrados, está mal, pues debe decir grados Celsius. Incluso en la televisión, ¿no? En los noticieros mencionan eso, generando una pequeña malinformación para los chicos que están postulando. Y que tengan cuidado, por favor, ustedes no hagan eso. Ustedes enseñen con el ejemplo. ¿Listo? Ahora, entonces, lo más importante entre esas escalas de temperatura es poder compararlas, pues, ¿no? Poder convertir de una escala a otra, convertir de Celsius a Fahrenheit, de Fahrenheit a Kelvin o de Kelvin a Celsius, ¿no? Es lo más importante de esta. Y para poder hacerlo, lo que vamos a hacer nosotros es aplicar un teorema de matemática llamado teorema de Tales. ¿Te acuerdas del teorema de Tales? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Mira lo que voy a hacer. Voy a aplicar teorema de Tales. Teorema de Tales lo que hace es comparar, ¿cierto? Voy a comparar estos valores, mira. Estos valores con estos valores con estos valores. Y este grande y este. Mira, valor pequeño, valor pequeño. Voy a ponerle sella como te sucede. C menos cero entre 100 menos cero. F menos 32 menos 212 menos 32. K menos 273. 173 menos 200. Queda claro cómo estoy aplicando. Dígame si ustedes entienden la parte que está haciendo aplicación aquí de metales. A ver, dígame si nos queda claro, por favor. ¿Queda claro? ¿Sí? Excelente. Ahora, ¿por qué es importante que tú entiendas el teorema de metales aquí? O el proceso que estoy siguiendo, es porque más adelante tal vez tú te encuentres con escalas que no son conocidas. Yo hago esto para llegar a una conclusión final, ¿cierto? Esa conclusión final es de que muchos se acuerdan, nada más, que es la conversión directa. Pero el proceso al cual que hago yo para poder llegar a esa conclusión es el que tú tienes que hacer cuando te piden comparar con una escala diferente. Por ejemplo, te dicen, ¿no? Mi nombre es Jan, por ejemplo, profesor Jan. Entonces yo digo, yo quiero crear mi propia escala, escala J. Para poder crearla, necesito compararla. ¿Listo? Entonces, para poder compararla y generar una nueva escala, lo que hago yo es usar el teorema de Tales. Comparar escala Celsius con escala J.
comparo los puntos de referencia, que vienen a ser la ebullición y congelación del agua. ¿Listo? Creo que hay un ejemplo, un problema esta semana que nos va a ayudar a entender eso. Listo, ahora qué vas a ver. Mira, ahora opero nada más. C menos 0 es C, 100 menos 0 es 100. Pues, ¿no? Entonces voy a poner solamente los valores de abajo, ¿ya? Que me importa más. 212 menos 32 sería 180. Y 373 menos 273 sería 100. Mira, ahora ¿qué hago? Mira, simplifico. Los de abajo simplifico 0, 0, 0 se van. Ahora me queda 10, 18 y 10. 10, 18 y 10. A ver, saco mitad, ¿no? Mitad, mitad, mitad. Saco mitad sería 5. Si saco mitad sería 9. Y saco mitad sería 5. Ahí sí ya tengo la relación final entre todos. Relación final. Y la relación final sería la siguiente. Ahí está. Esta es la relación final para las temperaturas. Entonces, chicos, ahí tenemos la relación entre la temperatura Celsius, temperatura en Fahrenheit y temperatura en Kelvin. La relación que tienen cada una de ellas. ¿Listo? Si te das cuenta, son sus temperaturas de arriba son proporcionales a 5, a 9 y a 5. ¿Listo? Ahora, ¿qué hacer cuando nosotros tenemos una conversión de temperatura? Me dicen de Celsius a Fahrenheit. ¿Qué hago? Agarro las dos primeras líneas, pues, ¿no? Los dos primeros términos y comparo. Si me dicen convertir de Celsius a Kelvin, agarro la primera con la tercera. ¿Me dejo entender? Es lo que tú vas a usar para poder convertir de una escala de temperatura a otra. ¿Listo? ¿Le queda claro? ¿Le queda claro hasta ahí, chicos? Listo. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a usar para poder convertir de una escala de temperatura a otra. ¿Listo? Pero hay un caso particular que tú debes reconocer y debes diferenciar. ¿Qué pasaría si nos piden comparar, o mejor dicho, convertir variaciones de temperatura? Por ejemplo, la variación en Celsius con la variación en Fahrenheit con la variación en Kelvin. ¿Listo? ¿Cuál sería la relación entre ellas? Sería de 5, 9 y 5, pero variaciones. ¿No? Por ejemplo, te dicen, eh, un cuerpo, ah, un cuerpo al sacarlo de la refrigeradora varía su temperatura en 5 grados Celsius. En 5 grados Celsius. Quiero saber cuánto será la variación de temperatura en Fahrenheit. Variación de temperatura.
Entonces dices, bueno, entonces Celsius es 5, 5 entre 5 es 1, y esto es igual a Fahrenheit entre 9. Por lo tanto, la variación de temperatura en Fahrenheit sería 9. ¿Listo? ¿Me dejó entender? Ahora, otro caso, por ejemplo. Cuando una persona se va de Lima hasta Puno, por ejemplo, de Lima hasta Puno, la variación de temperatura es de 20 grados Celsius. La variación de temperatura es de 20 grados Celsius. Por lo tanto, yo digo, variación de temperatura es de 20 entre 5. Quiero saber cuánto es la variación de temperatura en Fahrenheit entre 9. Entonces, nuestra variación de temperatura en Fahrenheit es igual a 32, ¿cierto? Porque 20 entre 5 es 4 y 9 por 4 es 32. ¿Listo? Entonces, eso es variación. No, disculpa. 36. 36, ¿cierto? Esa sería nuestra variación de temperatura, pero en Fahrenheit. Ahora, no es lo mismo que yo te diga que la temperatura es 20 grados Celsius y la conviertas a Fahrenheit. Cuando te dicen convertir temperatura, usarías esto. Cuando te dicen comparar variaciones, usas la de abajo. ¿Listo? Ahora pasemos a otra parte. Cantidad de calor. Cantidad de calor. Ya, a ver, sigamos nomás, sigamos. Cantidad de calor. Dice, la cantidad de calor absorbida o liberada por una sustancia para aumentar o disminuir su temperatura está dada por... Listo. A ver, esta formulita es muy importante. Nos indica el calor que se necesita o necesita el cuerpo, la sustancia, para poder cambiar su temperatura. ¿Listo? Entonces ponemos por aquí. El calor que se le está dando al cuerpo o se le está quitando al cuerpo es igual a la masa por calor específico por la variación de la temperatura, ¿no? La masa, calor específico y variación de temperatura. Esto, por lo tanto, yo les consulto. Aquí el calor va a ser proporcional a la variación de temperatura, ¿cierto? Mientras más variación de temperatura tenga el cuerpo, más calor se le ha dado o se le ha quitado. Y si yo le doy mucho calor, eso generará un cambio de temperatura enorme, ¿cierto? Ahora, esta fórmula yo la conozco como el calor sensible. ¿Listo? Esto para nosotros es un calor sensible. El calor sensible lo que hace es generar un cambio de temperatura. ¿Listo? El calor sensible lo que hace es generar un cambio de temperatura. Cambio de temperatura, chicos. ¿No? Ahora, yo les consulto algo. Cuando yo te digo variación de temperatura, ¿cómo se asume esta variación de temperatura? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cómo se asume esta variación de temperatura? Dígame, ¿cómo se calcula esa variación de temperatura? A ver, temperatura final menos temperatura inicial. Muy bien. Muy bien, Sergio. Temperatura final menos temperatura inicial. Siempre asumir en ese orden, por favor. Siempre que tenga una variación de temperatura, se pone temperatura final menos temperatura inicial. Por favor. No se olviden, ¿ya? No se olviden de esa parte. ¿Listo? ¿Qué más tenemos por aquí? Recuerden que este calor que nosotros estamos encontrando en la fórmula es un calor que está ¿en qué unidades está? ¿En qué unidades debe estar este calor, chicos? En C, ¿qué C, chicos? ¿Qué C? Celsius. Mm, ¿En qué unidades debe estar este calor?
El calor. La temperatura sí en Celsius, pero el calor, Giovanni dice en cal. Eso debe ser calorías, ¿cierto? Piero y Stephanie dicen joules. Tal vez se están guiando por la parte que está en la derecha, donde dice unidad del sistema internacional, ¿cierto? Mira, si estamos trabajando en el sistema internacional, la energía, el calor debe estar en joules. Pero ocurre algo curioso aquí, que estos temitas, como están muy ligados a los temas de química, suelen usar las unidades que se trabajan en química. Por ejemplo, la masa debe estar en gramos, la temperatura en Celsius, eh, ¿qué más? La longitud en centímetros, por ejemplo, y las unidades del calor que nosotros vamos a usar. Normalmente no es el joules en realidad, va a ser las calorías. Esto van a ser las calorías. Ahora, ¿pero de dónde derivan estas unidades? Todo va a ser muy importante, todo se guía en base al calor específico. El calor específico me va a indicar qué unidades seguir. Por ejemplo, el calor específico tiene estas unidades. Normalmente, calorías por gramo y grados Celsius. Calorías, gramos, grados Celsius. ¿No? Calorías, gramos y grados Celsius. Es lo que normalmente me va a indicar el calor específico. Entonces, el calor específico es el que define las unidades finales del calor que se está usando, el calor que se está analizando y los demás valores como la masa y la temperatura. ¿Listo? El calor específico está en calorías, gramos, grados Celsius, entonces el calor está en calorías, la masa está en gramos y la temperatura en Celsius. A ver, algunas observaciones por aquí, por favor. Primera observación. El calor específico es la cantidad de calor que absorbe la unidad de masa de una sustancia para aumentar su temperatura en 1 grado. El calor específico es la cantidad de calor que absorbe la unidad de masa de una sustancia para aumentar su temperatura en 1 grado. Por ejemplo, para el agua, el hielo, se cumple lo siguiente. El calor específico del agua vale 1 cuando es en calorías, gramos, grados Celsius. Y el calor específico del hielo es 0,5 calorías, gramos, grados Celsius. ¿Te das cuenta? Entonces ya tenemos ahí dos valores muy conocidos. Ahora, no es necesario que tú te acuerdes a su plenitud los valores. ¿Tú sabes por qué? Porque en los problemas te debe dar esa información, te va a indicar qué valor de calor específico tú debes usar, ya sea de calorías, disculpa, ya sea de calor específico del agua o ya sea de calor específico del hielo. Pero hay un calor específico adicional que no se está mencionando aquí, que es el calor específico del vapor de agua, del gas de agua, vapor de agua, ¿no? Vapor de agua. Y el calor específico del vapor de agua es igual al calor específico del hielo, chicos. Es igual al calor específico del hielo. ¿Me dejo entender? Entonces, el calor específico del vapor de agua también es 0,5 calorías, gramos, grados Celsius. ¿Listo? Dos. La unidad clásica del calor se llama caloría. ¿Listo? Se reduce tal. Se define como la cantidad de calorías necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado Celsius. Para una masa de 1 kilogramo, la cantidad de calor necesaria es de 1 kilocaloría. Esto, ahí está prácticamente la descripción de la fórmula, ¿no? La descripción del valor, pues, ¿no? 3. El equivalente mecánico de calor es el factor de conversión que permite transformar unidades de energía calorífica en unidades de energía mecánica o viceversa. Por ejemplo, una caloría es igual a 4,18 joules. Ahí está, mira, factor de conversión. De esta manera yo convierto de calorías a joules. Es muy importante porque en algunos problemas me lo mencionan. Pero también te lo menciona como dato, pues, ¿no? Te dicen qué usar, ¿no? Para convertir. Solamente que tú tienes que tener claro cuándo se debe convertir y cuándo no. 4.
Si la variación de calor es mayor, el calor es mayor que cero, el sistema absorbe o gana calor. Y si es menor que cero, el sistema libera o pierde calor. Importante esto, chicos. Si el calor es mayor que cero, significa que el cuerpo ha absorbido o ganado calor. Si es menor que cero, es porque ha liberado o pierde calor. Importante eso, ¿ya? Porque si el problema te dice que el cuerpo debe ganar, tú ya sabes qué signo debe salir, pues, ¿no? Capacidad calorífica. Listo, dice por acá. Indica la cantidad de calor absorbido por una sustancia en un intervalo de temperatura. Se expresa por capacidad calorífica es igual a cantidad de calor absorbido entre intervalo de temperatura. ¿Listo? Simplemente es calor entre variación de temperatura. Ahora, si nosotros tomamos en cuenta las fórmulas anteriores, esta de acá, este de acá, y tú despejas calor entre variación de temperatura, ¿qué me queda? Me queda masa por calor específico, ¿sí o no? Entonces podemos decir que la capacidad calorífica también se calcula como masa por calor específico. ¿Viste, chicos? Muchas veces usa la capacidad calorífica para no tener en cuenta la masa, pues no se sabe la masa del cuerpo, la masa de la sustancia, entonces ¿qué hago? Lo trabajo con su capacidad calorífica también. Esto normalmente se ocurre para algunos recipientes. Calor latente, dice por aquí. Indique la cantidad mínima que debe suministrarse a una sustancia a la unidad de masa de una sustancia para que cambie la fase o a una misma temperatura. Se expresa por, a ver, calor latente. Calor latente es igual al L. Bueno, el L es igual a cantidad de calor por unidad de masa. Cantidad de calor por unidad de masa. ¿Qué hace el calor latente? ¿Qué hace el calor? ¿Qué es lo que analiza el calor latente? El calor latente lo que hace es analizar cuánto calor es necesario para cambiar de estado a una sustancia, para cambiar de fase a una sustancia. ¿Listo? Por ejemplo, si yo necesito para que pase de líquido a sólido una cantidad de 40 calorías, entonces el calor latente es esas 40 calorías entre la masa y la sustancia. Si yo necesito, si yo quiero pasar de líquido a gas, y necesito 80 calorías, entonces digo, el calor latente es 80 calorías entre la masa y la sustancia. El calor latente me indica la cantidad de calor que necesito para cambiar de estado, de fase a alguna sustancia, ¿no? Y el calor latente es igual a calor entre la masa, nada más. Pero nosotros no lo vamos a usar así, pues, ¿no? No lo vamos a usar así. Mira, vamos a ver por acá. Está por acá. Entonces, por aquí tenemos algunos cambios de estado, cambio de fase que se va a considerar. Por ejemplo, cuando el cuerpo absorbe calor, mejor dicho, absorbe calor, y genera la fase de sólido a líquido, que viene a ser la fusión, se genera la vaporización, que es de líquido a gas, y cuando pierde calor, libera calor, y pasa de gas a líquido, se llama condensación. Cuando pasa de líquido a sólido, se llama solidificación. Entonces, chicos, tenemos esos cambios de estados, cambios de fases, para algunas sustancias, ¿no? El cambio de estado para las sustancias. Ya sabemos cuándo el cuerpo absorbe y cuándo el cuerpo libera o pierde. Algunas observaciones, que es lo más importante creo para esta parte. Uno, durante el cambio de fase, una sustancia puede absorber o liberar calor sin cambiar su temperatura. Muy importante eso. Cuando existe un cambio de fase o un cambio de estado, el cuerpo solamente cambia de estado, no varía su temperatura. Solamente hace eso, ¿ya? No te olvides, por favor, ¿ya? La temperatura no cambia, solamente cambia de estado, solamente cambia de fase. Su temperatura no cambia, seguirá siendo la misma, ¿no? De tal manera que puedo expresarlo de esta siguiente forma, que el calor es igual a masa por calor latente. Una forma que yo uso para acordarme las dos formulitas, porque la primera es calor sensible, calor necesario para cambiar su temperatura, yo la conozco como se mata. Se mata, calor específico, la masa, variación de temperatura. Y el calor de transformación, que es la que estoy mencionando ahorita, el calor de transformación es igual a mala, masa por calor latente. Con esas dos formulitas vamos a trabajar el día de hoy. ¿Listo?
Ahora, el calor latente que tú debes conocer es el calor latente del agua, pues, ¿no? El calor latente nos indica cuánto calor necesito yo para cambiar de estado. En este caso, para el agua. Por ejemplo, cuando quiero pasar de hielo a agua, cuando quiero hacer la fusión, cuando quiero derretir el agua, fusión, cuando quiero solidificarlo, el calor latente es 80 kilocalorías por kilogramo, que viene a ser 80 calorías por gramo, lo mismo, en realidad. Ahora es 80, pero date cuenta algo, cuando el cuerpo absorbe calor, este calor latente es positivo. Cuando el cuerpo libera calor, el calor latente es negativo. Es decir, cuando pasa de hielo, de sólido a líquido, positivo. Cuando pasa de líquido a sólido, negativo. Es muy importante los signos, chicos. Es muy, pero muy importante. No te lo olvides, por favor, ¿ya? La siguiente observación es que el calor latente para pasar de líquido a gas o de gas a líquido es de 540 para el agua, 500 calorías por gramo. Cuando pasa de agua o de líquido a gas es más 540. Cuando pasa de gas a líquido es menos 540. No te olvides, positivo cuando gana calor o cuando absorbe calor y negativo cuando pierde calor, libera calor. Acá tenemos una gráfica que nos indica cómo está cambiando la temperatura del cuerpo en base al tiempo, ¿no? Por ejemplo, al inicio yo tenía agua a menos 10 grados, es decir, hielo, pues, ¿no? Recuerda que el agua puede estar en diferentes estados, entonces tenía hielo a menos 10 grados. Lo saco a la refrigeradora y está a menos 10 grados, ¿listo? Pero cuando tú sacas el hielo de la refrigeradora, ¿inmediatamente se derrite? No, pues inmediatamente no. Demora un tiempito, ¿no? Primero lo que ocurre con el hielo es que su temperatura debe cambiar, debe llegar hasta ser cero. ¿Por qué a cero? Porque en cero recién el hielo puede cambiar de estado. Solamente cuando está en cero cambia de estado. Entonces el agua llega a cero y te das cuenta que ahora el agua ya no será agua sólida, sino será agua líquida, cambio de estado, ¿no? Cuando cambia de estado, obviamente pasa un determinado tiempo y luego, ¿qué hace? El agua aumenta su temperatura. Y puede aumentar su temperatura hasta 100 nada más. Cuando el agua aumenta su temperatura hasta 100, cuando el agua está a 100, cuando el agua líquida está a 100, recién puede cambiar de estado, cambiar de fase. ¿No? ¿A qué fase? A la fase gaseosa. Entonces, en estados líquidos recién puede cambiar su estado a estado gaseoso cuando está a 100 grados Celsius. Ahora yo tengo vapor de agua a 100 grados Celsius. ¿Y lo que va a ocurrir? Este vapor de agua todavía puede aumentar su temperatura. Pues no, pues ahí tenemos todo el proceso que ha ocurrido para el agua, chicos. No, principio de calorimetría. Principio de calorimetría. Chicos, aquí termina su... Aquí es su receso, mejor dicho, para poder proyectarme. Excelente, chicos. Gracias. Entonces, el principio de calorimetría dice, en la, es la formulación del principio de conservación de la energía en términos del concepto de calor. Dentro de un recipiente térmicamente aislado se verifica lo siguiente. En una mezcla de dos o más sustancias, miren, en una mezcla de dos o más sustancias, la cantidad de calor ganado por una o varias de ellas es igual a la cantidad de calor perdido por los restantes. ¿Eso me dejó entender? O para que quede más claro, si un cuerpo gana calor, existirá otro cuerpo que lo pierda. Así de simple. Ese es el principio de calorimetría. Si un cuerpo gana 40 joules de calor, habrá otro cuerpo que pierda 40 joules de calor. De tal manera que el calor que un cuerpo gana más el calor que el cuerpo pierde siempre debe ser cero. ¿Por qué, profesor? Porque el calor ganado se considera positivo y el calor perdido como negativo. Es decir, que siempre la suma del calor va a ser igual a cero. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Porque recuerda que la energía no se crea ni se destruye, solamente se
solamente se transfiere, ¿cierto, chicos? Solamente se transfiere, ¿no? A ver, también hay otra variante para esta expresión. Mira, dice, el calor ganado es igual al negativo del calor perdido. También es válido usarlo, ¿ah? Ahora, ¿cuál de los dos se suele usar? ¿Cuál de los dos se suele usar? Bueno, creo que vamos a usar más el primero. Aunque el segundo es más aplicado a las matemáticas, es como que más aplicativo, bueno, como que directo. Yo tengo el calor ganado, tengo el calor perdido, simplifico y despejo lo que me piden. ¿Me dejo entender? Es como algo como eso, ¿no? Mm, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a practicar los dos lo más probable, ¿ya? En algunos libros mencionan que el calor ganado es igual al calor perdido, pero muchas veces mencionan que están en valor absoluto, pues, ¿no? En valor absoluto. Y eso nos puede confundir en un momento. Eso nos puede llegar a confundir en un momento, porque colocarlo como valor absoluto es asumir algo adicional, es asumir algo adicional, y eso puede cambiar todo. Así que mejor no hagamos eso, ¿ya? Si tú ya estás acostumbrado a trabajar con valor absoluto y sabes esa condición, normal. Pero si todavía no tienes claro cómo usarlo, sigue mis indicaciones, que es lo más adecuado. ¿Ya, chicos? Es lo más adecuado. ¿Listo? Con eso hemos terminado la parte de la teoría. ¿Listo? Vamos a aplicar todo lo que hemos visto el día de hoy a los problemas de esta semana. No se olviden, por favor. Vamos a ver cómo aplicamos cada uno de los conceptos que hemos visto el día de hoy. Los problemas no están complicados, chicos. La idea es que tú refuerces la teoría con estos problemas y más aún los refuerces con los problemas que tienes ya en casa. ¿No? Por favor. Ahora, algo que sí quería mencionarte es que la forma de resolver los problemas de calorimetría son diversas. Nosotros vamos a usar un tipo de forma, una manera de cómo resolverla, que es la gráfica de temperaturas. Algunos hacen procesos así como las gráficas de química, que grafican las sustancias, una sustancia y otra sustancia y beta, y después grafican el resultado final como si fueran jarritas o vasitos. Posible también lo puedes hacer eso, pero no nos indica todo el proceso que está siguiendo. Así que nosotros vamos a seguir un proceso de línea de temperaturas. ¿Les parece? Eso lo hacemos después de los cortes comerciales, chicos. Nos vemos a las 10:05, por favor, ¿ya? Cuídense. Listo, chicos, siendo las 10:10 exactamente, retomamos la transmisión y la clase, chicos. Quiero verificar si se ven los problemas, chicos, los ejercicios de esta semana. ¿Se ve con claridad? ¿No hay problema? ¿No hay dificultades por algunos? A ver, chicos, ¿qué tal? A ver, ¿qué tal, chicos? Está Stephanie, Piero, Giovanni, Edwin, Sergio, Tatiana, Angelo, Milton, Freud. Dale, chicos, dígame, Nicole. ¿Vamos a iniciar? Dice, me dice. Ya, no hay problema. Pues. Continuemos, pues. A ver, los problemas de esta semana no son muy complicados, chicos. Ya, no son muy, pero muy complicados. Son relativamente sencillos en algunos casos. Y la gran mayoría tienen un mismo análisis. Ahora, lo que tú tienes que diferenciar es qué hacer en cada uno de estos problemas, qué plantear para poder ser más rápidos a la hora de tu examen. Bueno, la idea, ¿no? A ver, comencemos. Problema número uno. Listo. Dice, se construye un termómetro con una escala X, de modo que el punto de congelación del agua corresponde a -20 grados X. Mira, me están diciendo un grados X cualquiera, ¿no? Así como los grados J que yo te mencioné, grados X.
¿no? Entonces, me mencionan que el grado de congelación, ¿ah? El grado de congelación es de menos 20 grados X y el punto de ebullición es de 180 grados X, ¿no? Entonces, te están dando los puntos de referencia, ¿cierto? El grado de congelación y el grado de ebullición. El punto de arriba y el punto de abajo, básicamente. Pregunta, ¿a qué temperatura en la escala X corresponde los 20 grados Celsius? Entonces, básicamente me están diciendo comparar con grados Celsius, ¿no? Ya está. Yo comparo grados X con grados Celsius. Como voy a comparar en base a los puntos de referencia, que son los puntos de ebullición y de congelación del agua, tendremos lo siguiente. En Celsius, 0 grados representa el punto de congelación, ¿cierto? Pero en escala X no sería 0, sería menos 20. En Celsius, el punto de ebullición es 100 grados Celsius. En cambio, en escala X sería 180 grados X. Hasta ahí vamos bien. Solamente estoy anotando los puntos que me están dando, los puntos de referencia. Ahora, yo voy a colocar cualquier punto en general. Por ejemplo, una temperatura en grados Celsius, entre 0 y 100. En escala X, ¿cuánto será? Obviamente que a mí me están pidiendo que esa temperatura en Celsius sea 20, pues, ¿no? Pero voy a colocarlo como una variable para que tengamos la forma general de cómo convertirlo, para que tú tengas una idea de qué hacer en casos generales. Entonces, lo que hacemos es el telemetales, básicamente, es una comparación de secciones, el pequeño con el grande para ambos, ¿no? En la figura se escribe lo siguiente, los pequeñísimos, para Celsius sería temperatura en Celsius menos 0, es proporcional a 100 menos 0. Y esto es igual a temperatura X menos 20 entre 180 menos 20. Telemetales, nada más. Hago una pequeña operación, sería temperatura en Celsius entre 100 es igual a temperatura X más 20 entre 200. Obviamente aquí hago una pequeña simplificación de 100 y 200, ¿listo? Y me quedaría que la temperatura en Celsius es igual a la temperatura X más 20 entre 2. ¿Listo? Acá lo que estoy haciendo es convertir de X a Celsius, ¿cierto? Pero yo no quiero eso, yo quiero convertir de Celsius a temperatura X. Por lo tanto, despejo la temperatura en X. Entonces la temperatura en X me quedaría 2 veces la temperatura en Celsius menos 20. Esa es la forma general de cómo convertir de una escala a otra. La general. ¿Listo? Ahora, en este problema me están diciendo que debo tener la temperatura de Celsius de 20 en temperatura X. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago por aquí? Reemplazo, pues. Entonces, la temperatura en Celsius es 20. El reemplazar, mira lo que me queda. La temperatura X es igual a 2 veces 20 menos 20. Por lo tanto, también sería 20, pero en escala X. Si te das cuenta, no es coincidencia que sea 20 en Celsius y 20 en X, ¿eh? Porque si tú comparas los demás valores, no se cumpliría lo mismo. Eso es solamente una coincidencia, ¿ya? No vayas a pensar que, profe, entonces la temperatura 30 en Celsius es igual a temperatura 30 en escala X. No, no, no. Ten cuidado, ¿ya? Entonces, nuestra pregunta número 1, la clave sería la A, pues chicos. La clave sería la A. ¿Listo? Continuamos entonces. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? ¿Claro este problema? ¿Qué tal, chicos? ¿Claro este problema o no? Recuerden que ustedes pueden preguntar lo que deseen, ¿no? Respecto al tema, obviamente, ¿no? Ustedes pueden hacer sus preguntas correspondientes para poder responderlas en el momento y no nos queden dudas, pues. Tenemos entonces. Problema número 2. Dice, en un laboratorio se dispone de un vaso Pyrex de vidrio térmicamente aislado, el cual contiene 10 gramos de hielo a la temperatura de menos 15 grados Celsius. Pregunta, ¿cuál es la cantidad de calor que se requiere suministrar al hielo para que se transforme en vapor de agua a 100 grados Celsius? A ver, a ver, a ver. Entonces yo tengo hielo a menos 15.
Ya, hielo a -15. Quiero convertirlo a vapor a 100. Por lo tanto, si tengo hielo o hielo y quiero convertirlo a vapor, dime, si tengo hielo y lo debo convertir a vapor, ¿qué debe ocurrir? ¿Le debo dar calor o le debo quitar calor? ¿Qué piensas? ¿Le debo dar calor o le debo quitar calor? Le debo dar calor, ¿cierto? Le debo dar calor. Entonces podemos decir por aquí, mira, tengo aquí el hielo a -15, los cubitos de hielo a -15. Le tengo que dar calor, ¿no? Pero este calor será necesario, o bueno, este calor que le estoy dando es para llevarlo hasta 100. Si yo le doy calor, ¿hasta qué temperatura puede llegar? Hasta cero, ¿cierto, Eddie? Recuerda algo, el hielo solamente convive hasta 0 grados, solamente existe hasta 0 grados. Más de cero ya no existe hielo. El agua líquida solamente existe entre 0 y 100. Más de 100 no hay agua líquida. Y de 100 para arriba estará el vapor de agua. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Entonces el hielo está siempre de 0 hasta bajo 0. El agua líquida está de 0 hasta 100. Y el vapor de agua solamente convive de 100 hacia adelante. Por lo tanto, este calor uno que yo le estoy dando es ¿para qué? Para convertirlo a agua o solamente para llevarlo hasta 0 grados. Solamente para llevarlo a 0 grados, nada más. Entonces, el calor que yo le doy para llevar a 0 grados se conoce como calor sensible. Todo calor que genera cambio de temperatura es un calor sensible. Todo calor que genera un cambio de estado, cambio de fase, es un calor de transformación. No te olvides, por favor, ¿ya? Ahora, una vez que tengo el hielo a 0, ¿qué debo hacer? Ya está a 0. A la temperatura de 0, ¿qué ocurre con el hielo? El hielo se derrite, ocurre la fusión, por lo tanto, le doy más calor. Pero este calor que le doy es para generar un cambio de estado nada más. El calor 2 genera un cambio de estado. Luego, cuando ya tengo agua líquida a 0, le doy más calor todavía y lo llevo hasta 100. Lo llevo hasta 100. Ya lo llevé hasta 100. ¿Ahí acabó el problema? Si lo llevo hasta 100, ¿acabó el problema, chicos? Si lo llevo hasta 100, chicos, ¿acabó el problema? ¿Qué falta? ¿Qué falta, chicos? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Cambio de estado, ¿no? Que se convierta a vapor, ¿no? Volverlo a vapor, como dice Beatriz por ahí también. Claro, efectivamente, porque dice vapor, ¿no? Entonces le doy más calor y lo convierto a vapor. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos calores he dado? ¿Cuántos calor he dado? Cuatro calores. Calor uno, calor 2, calor 3, calor 4. Calor 1 y calor 3, los de rojo vienen a ser calores sensibles. Calor 2 y calor 4, calor de transformación. Proseguiremos. La cantidad de calor total sería la suma de los cuatro. Ahí está. Calculando cada uno de ellos. Ahí con paciencia, por favor. ¿Ya? El calor 1 es igual a se mata y el calor 2 es igual a mala, ¿no? Cuando se mata es calor específico, la masa y variación de temperatura. Cuando hablamos de variación de temperatura, siempre es final menos inicial. No te olvides. Entonces, calor 1. Masa 10. La masa es 10 gramitos. Calor específico del hielo. Profe, ahí me dice calor específico del hielo. Sí, 0,5. Y aquí viene la variación de temperatura. Para el calor 1, la final es 0 y la inicial es -15. Entonces, 0 menos -15. El calor 2 es mala. Masa por calor latente. La masa es 10 y el calor latente para convertirlo de sólido a líquido es calor latente de fusión. 80 positivo, que tú me has dicho que el cuerpo gana. Más calor 3. El calor 3 también es se mata, chicos. El calor 3 también es se mata. ¿Listo? Entonces, el calor 3 es igual a masa, calor específico por la variación de temperatura. Masa 10 gramitos. Variación de temperatura es final menos inicial. Tú ya sabes que el calor específico es 1, ¿no? Porque es agua. La final menos inicial en temperatura sería 100 menos 0. Y lo último sería mala. La masa es 10 por
calor latente. El calor latente es de vaporización, que es 540 en positivo. Operando todo esto, mira, el primer término 75, segundo 800, tercero 1000 y el último 540. No, 5400. ¿Te das cuenta que para convertir a vapor se necesita mucho, pero mucho calor? 5400, mira. 5400 de calorías para poder solamente convertir 10 gramitos de agua a vapor, nada más. Imagínate cuánto se necesita para poder hervir una jarra con agua o hervir una olla con agua, ¿no? Imagínate. Al final, sumando todo, me sale 7275 calorías. La clave es la B, chicos. La clave es la B. ¿Listo? ¿Alguna duda, chicos, por favor? ¿Alguna duda con este problema? ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna dudita? Me parece. Oh, claro. Voy a asumir eso. Problema número 3, chicos. Dice lo siguiente. La potencia de un calentador eléctrico es la rapidez con la que la energía eléctrica se transforma en calor. La potencia me indica cómo se está transformando la energía, pues, ¿no? En este caso, energía eléctrica, ¿no? Que viene a ser calor sobre tiempo. O sea, me están diciendo qué es lo que representa la potencia en este caso, ¿no? Calor sobre tiempo. Considere que en un hervidor eléctrico de potencia de 65 watts es utilizado durante 120 segundos para calentar un líquido de 20 a 23 grados Celsius. Determine la capacidad calorífica del líquido asumiendo que todo el calor es absorbido por el líquido. A ver. Este problema es tedioso en realidad. Es un problema muy complicado de alguna manera para poder entender. ¿Por qué? Porque está combinando lo que tú ya has visto antes en el tema de trabajo y energía con el tema del día de hoy que es calorimetría. ¿Listo? No es tan sencillo, chicos, como ustedes piensan, ¿ah? Acá tengo un líquido y a este líquido yo le doy calor. Yo le doy calor al líquido, ¿qué va a pasar? El agua va a empezar a calentarse, a calentarse. Se supone que el problema me dice que solamente se calienta de 20 a 23, ¿no? Casi nada, pues no, casi nada. Entonces la cantidad de calor disipado en el hervidor de calorías es, a ver, según lo que me dice, según lo que me dice, según lo que me están diciendo, la potencia es igual al calor sobre tiempo, según dato del problema, ¿no? Entonces, yo tengo por aquí, si yo despejo de esa fórmula el calor sería potencia por tiempo, ¿cierto? Potencia por tiempo. Entonces, el calor es igual a potencia por tiempo. Pero, profe, ¿por qué lo está multiplicando por 0,24? A ver, te explico. Porque esa formulita que es potencia igual a calor sobre tiempos, se usa, las unidades están en el sistema internacional. Por lo tanto, la potencia ahí está en watts, y viene a ser joules por segundo. ¿Listo? Entonces, yo no quiero que el calor me salga en joules, yo quiero que el calor me salga en calorías. Por ese motivo, en la parte final del enunciado, te dicen que un joules es igual a 0,24 calorías. ¿Sí? Por lo tanto, para pasar de joules a calorías, simplemente multiplico por 0,24. Por lo tanto, esta primera ecuación ya está en calorías, ¿no? La potencia es watts y el tiempo es segundos, pero ya está en calorías. Como toda esa cantidad de calor es absorbida por el líquido, diremos, el calor absorbido por el líquido se calcula como se mata, ¿cierto? Tal como hemos hecho en los problemas y en la teoría. Se mata, masa, calor específico, variación de temperatura. Pero recuerda que la masa por el calor específico también es representado como un calor o capacidad calorífica, ¿cierto? Capacidad calorífica. Y ahí está lo que me piden, pues la capacidad calorífica. A ver, la ecuación 1 y la 2 la podemos igualar y tendríamos que la capacidad calorífica por variación de temperatura es igual a 0,24 por la potencia por el tiempo.
Tendremos que la capacidad calorífica es 0,24 por la potencia por el tiempo entre variación de temperatura. Reemplazo 0,24, la potencia que es 65 por el tiempo que es 120, entre variación de temperatura que es 23 menos 20, ¿no? Y importante eso, ¿no? Me sale 0,24 por 2600 y esto al final me sale 624 calorías por grados Celsius. Y el problema se acabó. ¿Qué tal, chicos? ¿Quedó claro, sí o no? ¿Qué tal, chicos? ¿Queda claro o no? Continuemos. Listo, Beatriz. No hay problema. Problema 4 dice lo siguiente. Una taza de masa de 0,25 kilogramos a la temperatura ambiente de 20 grados Celsius se llena con 250 centímetros cúbicos de café. A ver, me están diciendo que considere la masa de la taza, ¿cierto? Que está a una temperatura ambiente de 20 grados Celsius. Y se llena con 250 centímetros cúbicos de café y agua, café, a la temperatura de 92 grados Celsius. Una taza de café que está a 20 grados Celsius y tengo el café preparado con agua que está a 92 grados Celsius. ¿Cómo se muestra en la figura? Figura. Esta. Y la taza y el café llegan al equilibrio térmico a la temperatura de 80. La taza y el café llegan a 80 grados de temperatura, ¿no? 80 grados Celsius de temperatura. Determine el calor específico del material de la taza. Considere que la taza y el café se encuentran térmicamente aislados. ¿Qué significa térmicamente aislado? Que solamente estos dos pueden absorber o perder calor. Ganar o perder. ¿Listo? Dice calor específico del café, 1. Y densidad del café, 1. Ya. Tenemos por ahí. Caso inicial. Tenemos la temperatura del café y la taza, ¿no? Cada uno está a su respectiva temperatura. El café a 80, no, a 92 y la taza a 20. De tal manera que al final la taza con el café estarán a 80 grados. Entonces tenemos por aquí, mira. Grafico una línea donde voy a colocar las temperaturas de lo que se está mezclando de alguna manera, lo que se está convirtiendo entre dos cuerpos que transfieren energía en forma de calor. Y tendríamos a 20 grados Celsius está nuestra taza y a 92 está nuestro cafecito. Entonces, de tal manera que para que lleguen a 80, ¿qué debe ocurrir? Para que lleguen a 80, la taza se debe calentar y el café se debe enfriar. Entonces, para la taza tendríamos un calor ganado, en cambio para el café tendríamos un calor perdido. Por el principio de calorimetría, tendríamos lo siguiente, que el calor ganado más el calor perdido debe ser igual a cero, ¿cierto? Ya está. Recuerden que el calor ganado y el calor perdido, ambos serán calores de transformación o calor sensible. ¿Qué tipo de calor será? ¿Qué tipo de calor será, chicos? ¿Qué tipo de calor será, Beatriz? Stephanie. Edwin. ¿Qué tipo de calor será? ¿Sensible o de transformación? Beatriz me dice sensible, Edwin también me dice sensible. Claro, efectivamente, serán calores sensibles, ¿no? Calor que solamente genera un cambio de temperatura. ¿Listo? ¿Y cómo se calcula eso? Con semata, ¿no? Ahí está. Y tenemos la forma cómo calcular cada uno de ellos. Masa de la taza, calor específico de la taza, variación de temperatura de la taza. Más masa del café, más calor específico del café, por variación de temperatura del café. Igual a cero. Por dato, me dicen lo siguiente, que la masa del café, mira, la masa del café, tú sabes que la masa del café, o la masa en general, se calcula como densidad por volumen, ¿cierto? Masa es igual a densidad por volumen.
Por lo tanto, yo voy a analizar la masa del café, porque necesito saber la masa del café. No me la dan. Al ser igual a densidad por volumen, entonces tendremos que, según datos del problema, la densidad del café es igual a uno, ¿cierto? Muy parecido a la de agua, multiplicado por el volumen, que sería 250. Entonces la masa del café sería 250 gramos. Excelente. Pero qué curioso que la masa de la taza es 0,25 kilogramos. Y 0,25 kilogramos es lo mismo que 250 gramos. Así que podemos decir que la masa del café y la masa de la taza son iguales. Entonces, de la ecuación uno, las masas se irían, ¿sí o no? El segundo término pasaría a la derecha como resta, bueno, como restando. Y mira lo que nos queda reemplazar los valores. Despejo lo que me piden, y me queda que el calor específico de la taza es igual a temperatura del café menos temperatura de equilibrio entre temperatura de equilibrio menos temperatura inicial de la taza. Sería 92 menos 80 entre 80 menos 20 por calor específico del café, que viene a ser 1. Entonces, al operar me quedaría 92 menos 80, 10, 12 entre 20, ¿no? 12 entre 20. No, 8 entre 20. A ver, 12, 12, sí, parece 12 entre 20. 12 entre 20, no. A ver, 92 menos 80 serían 12 y 80 menos 20. 80 menos 20 sería 60, ¿no? Al final me quedaría 0,20 calorías por grados Celsius. Listo. ¿A qué conclusión podemos llegar con estos valores? Podemos llegar a la conclusión siguiente, que el material del cual está hecho la taza es malísimo, pues, ¿no? Es malísimo, porque no es posible que un material llegue a una temperatura de 80, pues, ¿no? Por lo menos para tomar café sería inviable, pues, ¿no? ¿Podrías tomar esa taza con café? Si la taza ya está a 80 grados Celsius, imposible, pues, ¿no? Imposible prácticamente. Y eso es por culpa del calor específico, pues, ¿no? El calor específico es 0,20 calorías por grado Celsius. Significa que yo necesito solamente 0,20 calorías para poder cambiar la temperatura en 1 grado Celsius. Es decir, solamente necesito poco calor para poder cambiar su temperatura. Entonces, a nivel industrial, lo que importa es eso, pues, ¿no? El valor. Por ejemplo, si yo quiero saber qué material puedo usar para hacer una taza de café, debo fijarme en el calor específico. El calor específico debe ser grande, es decir, debo necesitar mucho calor para cambiar su temperatura. No 0,20, vamos a ponerle 5, 6, 10, 20, 40 de calor específico tal vez. Entonces, chicos, es una referencia, ¿no? Cabe la D. Vamos con la 5, chicos. Problema número 5. Un vaso térmicamente aislado contiene 250 gramos de agua a 70 grados Celsius. Pregunta, ¿qué masa de hielo a menos 10 grados Celsius debe agregarse en el vaso para que la temperatura final de equilibrio de la mezcla sea 40 grados Celsius? Ya está. Acá tengo nuestra agüita con hielo. Yo tengo hielo a menos 10, no sé cuánto, pero debe estar al final a llegar a 40. Para que llegue a 40, primero le doy calor y llega a cero. Una vez que esté en cero, le doy más calor y se vuelve a líquido. Una vez que esté cero de líquido, le doy más calor para que llegue hasta 40. Ahí está. Ese es el proceso para el hielo. El hielo ha ganado calor. Si el hielo gana calor, ¿qué pasa con el agua? El agua pierde, nada más. Ahí está. El agua estaba a 70, ahora está a 40. Ha perdido calor. Diremos. Masa del hielo sería M. Temperatura inicial del hielo, menos 10. Masa del agua, 250. Temperatura inicial del agua, 70. Temperatura de equilibrio, 40. Entonces, aplicamos lo siguiente. Calor ganado para el hielo es igual a calor perdido que es para el agua. Calor ganado 1 más calor de fusión. Te das cuenta que el calor ganado son tres valores, ¿no? Calor 1, calor 3 y calor 2. El calor 1 y calor 3 son calores sensibles, en cambio el calor 2 es un calor de fusión, calor de transformación. Y esto le tengo que sumar el calor 4, ¿no? Que es el calor perdido.
Ahí está. Calor uno se mata, calor 2 mala, calor 3 se mata, calor 4 se mata. Reemplazo, a ver, tendríamos la masa de hielo, no lo sé, sería M. Calor específico de hielo, si es conocido, 0,5. Variación de temperatura. Temperatura final es 0. Temperatura inicial es -10. Más mala masa M, calor latente para pasar de sólido a líquido, simplemente es 80. Más masa M, calor específico ahora del agua, porque recuerda que ya se transformó a agua, sería 1. Variación de temperatura, final es 40, inicial es 0. Más masa del agua, que sería 250. Calor específico del agua, 1. Variación de temperatura, final menos inicial. ¿La final cuánto es? 40. ¿La inicial cuánto es? 70. Ya está. El orden es muy importante, chicos. ¿Ya? Entonces me quedaría 5M más 80M más 40M. Igual a 7500. ¿Por qué 7500? Porque a la izquierda te salía como menos 7500. Pasa a la derecha como positivo. Me quedaría 125M igual a 7500. Entonces M sería igual a 7500, 725. Y esto vale 60 gramitos. Muy bien, Beatriz. Muy bien. 60 gramitos. Entonces, ¿cuántos gramos le doy a echar a mi agüita, a mi vasito con agua? 60 gramitos. Suficiente. Cabe casi. Problema número 6. Dice. Un recipiente contiene 1,08 kilogramos de agua a la temperatura de 80 grados Celsius. Si se desprecia el calor absorbido por el recipiente, pregunta, ¿cuántos cubitos de hielo de 50 gramos cada uno a menos 6 grados Celsius se deben introducir en el recipiente para que la temperatura final de equilibrio sea 25 grados Celsius? Profe, ¿no es lo mismo que el problema anterior? Sí, con cubitos sí, es lo mismo. Solamente que ahora te dicen que cada cubito tiene una masa de 50. Entonces, ¿cuántos cubitos tendré que echar? Entonces sería 50 por X, donde X sería la cantidad de cubitos. ¿Sí? Algo así. Algo así, chicos. Estado inicial. Tengo el agua líquida a 80 grados. Caliente, no caliente. De hecho, N cubitos. No, N cubitos de hielo, ¿ya? Cada cubito tiene 50 gramos. Ahora, cada cubito tiene una temperatura de -6 también, muy importantes. De tal manera que al final tengo agua nada más. A 25. Estado inicial del hielo, -6. Le doy calor, mejor dicho, le doy calor y se vuelve a cero. Le doy más calor y se vuelve líquido. Profe, pero el líquido que yo quiero debe estar a 25. Ya, efectivamente. Hacemos hasta 25. Le doy más calor y ahora tenemos hielo a 25. Date cuenta que el hielo está absorbiendo calor, ganando calor. Si él gana calor, ¿quién lo pierde? El agua líquida, que está a 80. Como está a 80 y debe retornar o debe llegar hasta 25, mira lo que tenemos. Le doy calor 4 y de esa manera llega hasta 20. Entonces, ahora ya tenemos nuestra línea de temperaturas, ahora sí puedo formar mi ecuación. Tendremos, la masa de hielo es M. Ahora, este M representa la cantidad de hielitos, pues. Yo no sé cuántos hielitos tiene, voy a ponerle N. N hielitos. Como cada hielito tiene una masa de 50 gramos, sería 50N gramos, ¿cierto? Entonces, por el principio de calorimetría, el calor ganado del hielo es igual al calor perdido del agua. ¿Listo? Te das cuenta que estoy haciendo otra igualdad, ¿no? Calor ganado es calor uno más calor 2 más calor 3. ¿Listo? El calor perdido sería el calor 4 nada más. Recuerda que el calor uno y el calor 3, lo que está en rojito, es calor sensible. ¿Listo? El calor 4 también es sensible. El calor 2 sería un calor de transformación. Todos los calores sensibles se calculan con C mata. Todo calor de transformación se calcula con mala. De tal manera que el calor uno es igual a la masa, que es 50N, por el calor específico, que es 0,5 por el hielo, por variación de temperatura, que es final,
0 menos inicial, que es menos 6. Más calor de fusión, mala, masa 50N por calor latente, ¿no? El calor latente de fusión es 80. Muy bien. Más calor 3, masa 50N. Calor específico, como ya se convirtió a agua, mi calor específico sería 1. Por variación de temperatura, la final 25, la inicial es 0. Hasta ahí solamente tengo lo que corresponde al calor ganado. Ahora el calor perdido para el agua que está a 80. Como es calor perdido, entonces nos damos cuenta que el calor perdido es un calor sensible también. Y ya se mata, ¿cierto? Donde la masa, recuerda, debe estar en gramos. Debe estar en gramos. ¿Quién define las unidades? El calor específico. Y el calor específico que a nosotros nos da está en calorías, gramos, grados Celsius. Entonces pasamos de kilogramos a gramos, sería 1080. Calor específico 1. Variación de temperatura final 25. Inicial 80. Pero 150N más 4000N más 125N igual a 59.400. Ahí está. Entonces 54, no, 5400N es igual a 59.400. Simplifico dos ceritos, me queda 594 entre 54 y esto sería 11. La clave sería la D. Listo, chicos. Problema número 7. Un balín de masa de 3 gramitos que se mueve con una rapidez de 180 metros por segundo penetra en un saco de arena y finalmente se detiene. Pregunta: ¿cuál es el incremento de la temperatura del balín si toda su energía cinética se transforma en calor, el cual es absorbido por el balín? Valor específico del balín, 128 joules kilogramos grados Celsius. Mira, tengo aquí nuestro balín con una rapidez inicial de 180 metros por segundo. Penetra este saco y al penetrar, la bala queda incrustada con cero velocidad. Se supone, ¿cierto? Cero velocidad. ¿Está? Ahora, ¿qué ha pasado cuando el balín ingresado? Me dicen que se ha disipado calor, ¿cierto? Toda la energía cinética se transforma en calor. ¿Y quién lo absorbe? El mismo balín. Entonces diremos, la energía cinética del balín antes del impacto sería un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Calculemos el valor por si acaso. Un medio de la masa, un medio de 3 por 10 a la menos 3, volumen, disculpa, velocidad 180, ¿listo? Y me quedaría 48,6 joules. La energía cinética que tiene al inicio el balín es 48,6 joules. Ahora, ¿qué debo hacer? Porque me piden el incremento de temperatura. El incremento de temperatura está relacionado con quién? Con que mata, ¿sí o no? Según el problema, la energía cinética, toda es absorbida por el balín. Y recordemos que la energía absorbida por el balín o por un cuerpo es igual a calor sensible, que es igual al se mata. Por lo tanto, esta energía cinética es igual a la masa, calor específico, por variación de temperatura. ¿Cierto? Incremento la temperatura del balín, entonces, despejando, quedaría como calor entre masa por calor específico. El calor es igual a el calor, a la energía cinética que tiene el Nietzsche, ¿no? El calor es igual a 48,6. Entre la masa. Acá es importante algo. Normalmente la masa se trabaja en gramos, pero como hay problema, esta energía, que es 48,6, está en joules. ¿Eso qué significa? Que en joules la masa debe estar en kilogramos y el calor específico en joules, kilogramos, grados Celsius. ¿Entender?
Como el calor específico ya está en joules, kilogramos, grados Celsius, no hay problema. Simplemente reemplazo y opero. Al reemplazar 48,6 entre la masa que es 3 por 10 a la menos 3 para convertir a kilogramos, por 128 joules, kilogramo, grados Celsius. Operando me quedaría aproximadamente 126,56. Esto es 127 aproximadamente, chicos. Este es el problema número 7. ¿Quedó claro o no quedó claro, chicos? No, chicos, manifiéstense. Ok, listo, sir. Último problemita. Ok, chicos. Mira, a pesar de que dice problema 1, es problema 8, chicos. Es problema 8 en realidad. Problema número 8 dice: dos placas metálicas idénticas, ambas de igual masa M e igual calor específico C, tienen diferentes temperaturas. Ya. Y dos placas iguales, ¿no? Idénticas. Mismo material, mismo tamaño. Tienen diferentes temperaturas. La temperatura de la placa, de una placa es 20 y la otra temperatura de la otra placa es 90. Es una placa de 20 y una placa de 90. Una placa fría y una placa caliente. Y las placas se ponen en contacto en un recinto térmicamente aislado. ¿Qué significa térmicamente aislado? Entre ellas nada más existe transferencia de calor. No existe medio ambiente para poder absorber ese calor o ceder calor, ¿ya? Pregunta: ¿cuál será su temperatura final de equilibrio? Sencillo. Placa A y placa B. Placa A a 20, placa B a 90 grados Celsius. Ese es el estado inicial. Ahora, ¿qué se hace con estas dos placas? Se juntan. Al juntarse, me dicen que la temperatura de equilibrio, ¿cuánto es? Ah, bueno, esa es la que me piden, ¿no? Calcular la temperatura de equilibrio. Entonces, para placa A y placa B, me dicen, calcule esta temperatura de equilibrio. A ver, consulto algo. Si están a 20 y a 90 y llegan a una temperatura de equilibrio, significa que uno de los cuerpos ha ganado y el otro cuerpo ha perdido calor, ¿sí o no? Tenemos aquí el cuerpo A que está a 20, él ha ganado para aumentar su temperatura. Profe, ¿cómo sé yo que el A gana? Porque recuerda que el calor solamente se transmite de un cuerpo caliente a un cuerpo frío. Y en ese caliente, el de 90. En ese cuerpo frío, el de 20. Por lo tanto, el de 90 le da calor al otro. El, la placa metálica A absorbe calor y con ese calor llega a la temperatura de equilibrio. En cambio, la placa metálica B cede calor, pierde calor, de tal manera que también llega al equilibrio. De forma directa, el principio de calorimetría, que se cumple, chicos. Que el calor ganado más el calor perdido debe ser igual a cero. El calor ganado más el calor perdido es igual a cero. La suma de ambos. Calor de A. También es un calor sensible, ¿sí o no? Que es un C mata. Masa, calor específico por variación de temperatura. Con mucho cuidado, por favor, ¿ya? La masa, no tengo. Calor específico, tampoco. Variación de temperatura, sí. Final menos inicial. ¿Listo? Va a ver. Este es el primer calor transferido al cuerpo A. Ahora, yo te consulto. Si el cuerpo A gana calor, el cuerpo B es el que pierde calor. Entonces, podemos decir algo. Si el cuerpo A gana calor y el cuerpo B pierde calor, ambos serán calores sensibles, ¿sí o no? Entonces, para el cuerpo perdido, para el calor perdido, el, el calor sensible es igual a C mata. Masa, calor específico por variación de temperatura. La masa es la misma, el calor específico es el mismo, el bloque A, lo que cambia es el cambio de temperatura, lo que cambia es la variación de temperatura. Será final menos inicial, ¿cierto? Final menos inicial. ¿Listo?
Consulta, la final sería la de equilibrio. La inicial sería 20, sería T menos 20, ¿cierto? Al sumar ambos debe dar 0. Pero como te das cuenta, el MC, la masa por calor específico, se van a ir para ambos casos, ¿cierto? ¿O me equivoco? Se van para ambos casos. Por lo tanto, mire lo que tengo. Me quedaría 2 veces la temperatura igual a 100, 110. Ahí está. Porque MC se van a ir y me quedaría que 2T es igual a 110. Obviamente T, ¿cuánto saldría? 55 grados Celsius. ¿Listo, chicos? Esos serían todos los problemas para esta semana. La clave de este problema número 8, recuerda que dice 1, pero es 8, sería la clave B. ¿Listo? Ahora mismo vamos a dar las claves de los problemas de casa, por favor. Listo, vamos a dar las claves del problema de casa. Mientras ustedes me ayudan con esta. Ahí está, chicos, a ver. A ver, problema número 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. Listo, chicos. Esas serían las claves para esta semana. ¿Alguna duda, chicos? Ya la siguiente semana cambiamos radicalmente de tema. En la semana número 11 lo que se ve es el tema de electrostática. Electrostática, empezamos a ver lo que son cargas eléctricas, lo que viene a ser fuerzas eléctricas, campos eléctricos, todos esos conceptos. A ver, fecha por aquí. En el problema número 5, a ver, a ver, a ver. Ah, de propuestos. Uy, 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 5 de propuestos. No, me dicen 45, ¿ah? El dato es, la información es 45 grados. Problema 6, ¿no? Termino. Listo, Julia, esa es las 6. Giovanni, el de propuestos, las 5, me dicen que es 45 la temperatura de equilibrio. Es lo que menciona el problema.
¿Listo? Listo, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Qué raro, debería salirte con 45. Mm, tal vez el orden, cuando pones el final menos inicial de temperatura, tal vez ahí, ¿ah? Tal vez ahí. Pero sí, sí parece que está bien operada. Revísalo bien, pero revísalo bien, a ver. La respuesta debe salirte la B, 49. Si te sale con 35 y te sale 49, ya, tal vez hay un problema en la operación. Pero debe salirte. Ok, ok. Nos vemos, chicos. Cuídense. Hasta luego, chicos.